Es un gusto recibir en nuestros estudios a Mariana Degani, que es médica especialista en medicina reproductiva. Mariana, ¿cómo estás? Muy Bienvenida. Bien. Muchas gracias por la invitación. Venir. ¿Te llama la atención desde tu profesión este dato de la baja natalidad o no? No, la realidad es que no me llama demasiado la atención porque nosotros venimos viendo hace muchos años que se viene postergando la maternidad. Esto, un poco lo que hablaban ustedes hace un ratito, es un fenómeno que responde a cambios socioculturales y la biología no acompaña ese cambio sociocultural. Las mujeres, por motivos personales, porque queremos estudiar o trabajar o perfeccionarnos, o muchas veces porque a nivel cultural también se están formando por ahí parejas estables un poco más grandes y hay otros deseos antes de querer ser mamás, lo postergamos. Pero lo que no tenemos en cuenta es que la biología, como te decía recién, no acompaña este cambio, que las mujeres tenemos las mayores tasas de embarazo entre los 18 y los 25 años. Esto tiene que ver con que la reserva ovárica, que es la cantidad de óvulos que tiene la mujer en un momento determinado, se va agotando a medida que pasa el tiempo y se agota mucho más temprano de lo que nosotros pensamos. A partir de los 25 años, de los 30, la cantidad de óvulos que nos quedan va disminuyendo despacito y a partir de los 35 la caída es más abrupta. Pero no solo eso, sino que además el óvulo, que es la célula que pone la mujer para formar el embrión, es una célula súper compleja y se forma una vez en la vida. Diferente de los espermatozoides, que los hombres cada 72 días forman espermatozoides. Es una célula mucho más simple, más sencilla, más chiquita. El óvulo es la célula más grande del cuerpo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, esa célula va envejeciendo genéticamente y va perdiendo capacidad biológica de generar embriones normales. Por eso las mujeres, este es un dato importante que muchas veces no tenemos, a los 32 años la tasa de embarazo espontánea por ciclo que buscamos embarazo es solo de un 12%. Baja considerablemente. Solo de un 12% y nosotros pensamos que en realidad entre los 30 y los 35 vamos a buscar embarazo y vamos a quedar embarazadas enseguida. Entonces después no entendemos qué sucede y tiene que ver más que nada con esto, con que, bueno, nosotros lo venimos viendo en el consultorio, que es que las mujeres buscan embarazo cada vez más tarde, no tienen esta información. Por suerte cada vez la tienen más. ¿Y la calidad del esperma en ese sentido? La calidad de los espermatozoides se ve afectada a partir de los 45 años aproximadamente, pero no tanto como la calidad de los óvulos. La calidad de los espermatozoides con el paso de la edad de los hombres se relaciona más con algunos tipos de enfermedades genéticas, pero no es tan vinculable al problema genético del ovocito, del óvulo, cuando pasa la edad de la mujer. Lo decía en función de lo que hablamos con Corina hoy, porque en la decisión de la maternidad y la paternidad pasa un poco también, por eso decía yo lo de Teo la otra vez, decía, yo la verdad hoy a los 25, entonces quiero viajar. También es decisión que no pasa por el género, ¿no? Y es una generación, perdón que me paro, doctora, es una decisión de vida de las nuevas generaciones de, bueno, primero hacer otras cosas. Vamos con el panel. Vamos, Nacho, que estás acá. Bueno, el dato es realmente alarmante, ¿no? Que esto que en una década o dos cayó el 40% de la natalidad en la Argentina. Y si yo sé que no es tan lineal, pero si hacemos una proyección en 20 años, 30, 40, se extingue el argentino, digamos. Entonces, yo te pregunto si en otros países, por ejemplo en España o en Rusia estaban dando $10.000 por hijo nacido y demás. Si hay alguna posibilidad aquí en la Argentina, si ves viable, esto es fomentar un poco la natalidad y bueno, si pensás que este gobierno puede llegar a hacer algo en ese sentido, digamos. Yo lo veo totalmente viable porque creo que, digamos, a nivel mundial se está hablando de esto, no solamente en Argentina. Y tiene que ver con que va a tener un gran impacto a nivel social y económico, porque, bueno, esto que hablaban ustedes, de que si la tasa de natalidad sigue bajando y baja por debajo de 2.1 hijos por mujer, que ahora en Argentina está alrededor de 2.4, que tampoco está tan lejos, va a haber más personas jubiladas que masa crítica para generar aportes. Entonces, realmente a los gobiernos les tiene que importar esto. Las sociedades científicas mundiales están generando campañas para tratar de concientizar a los gobiernos para que tomen medidas preventivas. Yo creo que
en unos años en el colegio no solamente se va a hablar de educación sexual con respecto a anticoncepción, sino también se va a tener que hablar de educación sexual con respecto a planificación familiar y a no demorar demasiado la maternidad. En el caso, por supuesto, de que las mujeres quieran ser madres, porque también es un derecho decidir no serlo, y claramente. eso está muy bien. Es muy loco, voy con Vale que me pidió la palabra, pero hace 30 años la noticia era: el mundo está superpoblado, no van a alcanzar los alimentos, va a ser un despiole dentro de unos años. Bueno, ahora estamos al revés. Va cambiando. Vale. Sí. Buenas noches. Mi pregunta es si la legalización del aborto modificó la forma en que las personas se vinculan con la salud sexual y reproductiva, con su salud. Para nada, porque la disminución en la tasa de natalidad se vio mucho antes que la legalización del aborto en Argentina, por lo menos. La baja de la tasa de natalidad tiene que ver más que nada con esto, con el problema, con el cambio sociocultural de mentalidad, pero además con este tema económico que nombraban antes, que es que las parejas muchas veces no tienen hijos porque sienten que no tienen un ambiente adecuado en el cual tener un niño, porque de casualidad llegan a pagar el alquiler y piensan en que, bueno, en que hay que vestirlos, en que hay que el colegio y todas las necesidades que tienen los niños. También las guarderías no son fáciles, los abuelos, ahora muchos trabajan, entonces hay ahí una falta de soporte familiar que es lógico, que es también un cambio cultural, ¿no? Que las mujeres cada vez trabajamos más y cada vez trabajamos hasta más grandes. Entonces las mujeres tienen que pensar en pagar una guardería, pero si no tienen el sustento económico, muchas parejas tienen un hijo y listo. Vengo por este lado, Ana. En cuanto, hola, buenas noches, a las técnicas de fertilización, yo quería saber si está al alcance de todas las parejas, si son realmente las parejas. La verdad a mí me llamó mucho la atención y no lo sabía, que a los 32 años ya es realmente el 12% de la posibilidad de quedar embarazo. Me llamó muchísimo la atención. Y todas las parejas pueden acceder, son muy costosos. Y si te consultan por el tema de... ¿cómo se dice? Congelar los óvulos, la congelación de óvulos. Es muy buena tu pregunta. Lo primero que te quiero contar es que a partir del 2013 hay una ley nacional que en el 2014 la tomó la provincia y esa ley dice que todos tenemos que tener cobertura, tengamos obra social, prepaga o incluso a nivel público. Acá en la provincia de Entre Ríos también existe atención, diagnóstico y cobertura de estos tratamientos. O sea que yo te puedo decir que en Entre Ríos está garantizada la atención de los pacientes que no pueden tener hijos. Y después sí, por supuesto, cada vez más los pacientes consultan por criopreservación de ovocitos, que es una de las herramientas a las cuales podemos acudir para prevenir la infertilidad futuro, ¿no? Cada vez más ginecólogos tienen mucho en cuenta este tema y alrededor de los 35 años, cuando la mujer no tiene deseos de maternidad a corto plazo, se pueden hacer estudios que son muy sencillos, que son análisis de sangre o ecografías. La mujer puede ver cómo está su reserva ovárica, que es esto que yo les contaba, que es la cantidad de óvulos que tiene, y en base a eso decidir o eventualmente, bueno, buscar un embarazo, aunque por ahí pensaba ¿Y hay algún postergarlo. porcentaje, si se usan esos óvulos congelados, después qué resultado tiene? Las tasas de embarazo son mejores mientras más joven es la paciente. Pero ojo que tampoco es costo efectivo criopreservar ovocitos tan jóvenes, porque muchas veces no los usan. En general las mujeres cuando criopreservan, uno dice, bueno, la mejor calidad de óvulos es a los 25. A los 25 no se criopreservan óvulos, porque probablemente esa mujer no sabe, a lo mejor a los 30 o a los 32 va a querer tener hijos y va a tener hijos solita, no va a necesitar los óvulos. Pero sí es más probable que la mujer que no tenga deseo de maternidad a los 35, sí necesite en 2, 3, 4 o 5 años de esos ovocitos para lograr un embarazo. Todas las cuestiones científicas que estás apuntando, ¿tienen cobertura de obra social o no? La criopreservación de ovocitos por maternidad diferida no tiene cobertura de obra social. Sí la tiene la criopreservación de ovocitos por motivos oncológicos o enfermedades que hagan que la mujer pueda llegar a ver afectada su fertilidad futura, que eso es súper importante también. Correcto. Corina pidió la palabra, sí. Solo esto, ¿qué diferimiento puede tener o hasta qué edad la mujer puede quedar embarazada a través de este mecanismo? Éticamente, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva dice que hasta los 50 años podemos hacer transferencias de embriones. Obviamente,
es un tema a charlar con el paciente, porque la realidad es que después de los 45 años se le llama edad materna muy avanzada. Si bien la mayoría de los embarazos llegan a términos sin problema, aumentan muchísimo las tasas de complicaciones. Entonces, bueno, es algo que se súper charla con los pacientes. Si el paciente acepta, tiene que conocer el riesgo que implica tener un bebé entre los 45 y los 50. Ok, Cori. No, bueno, preguntar a Mariana que, bueno, en primer término, felicitarla a Mariana, porque yo no sé si los que no la conocen, los televidentes, seguramente muchos la conocerán, pero realmente es un privilegio tenerla a Mariana acá porque es una personalidad destacada del mundo científico. Y nosotros la tenemos acá en Paraná, en Entre Ríos, y la tenemos también trabajando en un hospital público, así que de todo lo que habla es, por supuesto, con una solvencia académica y del mundo de la práctica increíble. Para aclarar un poquito en relación a esto de la criopreservación y demás, una pregunta que hizo Ana, ella mencionó a parejas, pero en definitiva también, digamos, pueden asistir mujeres solas a solicitar esta prestación de servicios. ¿Esto es así o no? ¿O me equivoco? Sí, dentro de la ley está contemplado la búsqueda de embarazo en parejas del mismo sexo y en mujeres en proyectos de maternidad monoparental, se llama. Entonces, tranquilamente se puede hacer un tratamiento con espermatozoides de banco y las mujeres pueden buscar hijos en proyectos uniparentales, claro. Y eso tiene cobertura también. Tiene cobertura por el Estado, por las obras sociales y por las prepagas. Javier. Sí, doctora. Hay más televisores, que querrá decir, no sé, antes decía que no había tantos televisores, y bueno, partiendo de esa chanza, digo, ¿por qué se ha perdido el amor a ser padre, a ser mamá, a ser papá? ¿Por qué se prioriza tener un televisor, ir a una playa del Caribe y no el deseo de ser padre o madre? ¿Qué pasa en la cabeza de esas parejas? Bueno, eso yo tanto no te lo puedo no te lo puedo explicar. Lo que sí te puedo decir es que... Porque es algo natural querer ser papá y mamá. Lo que yo veo en el consultorio es que es muy difícil, y esto es una opinión personal, la mujer biológicamente es súper compleja. Y es compleja porque puede dar vida. Entonces yo veo que es difícil, no imposible, porque hay muchas mujeres que deciden no tener niños, pero es difícil escaparse a ese deseo de maternidad. Entonces veo muchas mujeres que durante su juventud y a lo largo de su vida reproductiva joven no quisieron tener chicos, pero después de los 40, a los 42, a los 43, ese deseo se despierta. Por eso es muy importante tener en cuenta esto de que si existe la posibilidad de guardar óvulos, ubicarlas un poco siempre que se pueda, hay que hacerlo, porque la realidad es que la decisión de hoy, de los 25, de no querer tener chicos, puede cambiar a los 35, a los 40 o a los 45, y yo creo que tiene que ver con una cuestión biológica, con que nosotras somos muy complejas y que la biología nos permite tener niños, y es difícil un poco escaparse de eso. Por supuesto hay excepciones, claramente, muchas veces tiene que ver con una cuestión personal, pero considero que es muy importante pensar en la prevención, aunque en este momento no queramos tener chicos. Es muy interesante lo que dice de la situación biológica de la mujer y el deseo que en algún momento aparece. El cambio aparece y el corpito no cambió, pero más avanzado el tema del tratamiento, lo que charlábamos con Dalila hoy, de que el mundo ha cambiado, con la transformación social ha cambiado. Socioemocional, digo, porque hay una cuestión cultural y eso coincidimos todos en un montón de cosas que hoy la mujer se propone, que antes no. Pero también yo, en lo que converso y charlo con distintas amigas que no son madres o que tienen hermanas que deciden no ser madres, me dicen también sienten que tienen mucha presión social hoy y que también vivimos en un mundo de mucha exposición y como un modelo de madre o padre perfecto en el que tenés que ser empático, en el que no tenés que dejar de lado los límites. Hay un poco la salud mental influye mucho en esa decisión hoy de las madres justamente de las personas que deciden no ser madres. ¿Sienten culpa, por ejemplo, por no tener el deseo de maternar?
O sea, Yo lo creo usted que observa. tiene mucho que ver esto que vos me estás planteando, de que bueno, de que hay un modelo de padre perfecto, de que antes solamente a los chicos estaba bien con darles de comer, con que vayan al colegio, con que tengan un techo Y hay un nivel de se consumo puedan mayor vestir. ahora. Y hoy realmente los chicos parecieran necesitar muchas más cosas. No es que las necesiten, pero parecieran necesitarlas. Entonces, ¿por qué te pregunto esto? La Porque yo industria siento del que consumo. nosotros quienes maternamos, con lo complejo que es la maternidad, yo digo, cualquier persona que ve el día a día de una madre y todo lo que demanda, es un poco que dice, no, yo no quiero pasar por todo este estrés, por todas estas circunstancias. Es maravilloso ser mamá, es hermoso, es único. Pero también representa un gran desgaste sobre todo desde esto, de lo emocional, desde la contención. Yo siento que eso también es un factor que influye, pero quería saber su opinión en cuanto a quienes visitan el consultorio. Sí, estoy de acuerdo. E incluso pasa mucho que a las mujeres les cuesta mucho tomar la decisión de criopreservar ovocitos. Claro. Una vez que los criopreservan, es como que sienten una liberación y la realidad es que es una herramienta que no tiene ninguna contra, porque realmente es un procedimiento que es sencillo, que prácticamente no es invasivo, pero que les cuesta mucho tomar la decisión, por esto que decís vos de bueno, ¿estará bien esto de no ser mamá? Y se lo cuestionan, y además no solo se lo cuestionan ellas, sino se los cuestiona la familia, se los cuestiona el entorno. ¿Ahora ese mandato cultural no cambió un poco? Porque el mandato cultural antes de tener que tener la familia, Pero no se y hoy ya no está Cambió tanto. un poco, pero no tanto. No tanto, mirá vos. No tanto. Todavía hay como una especie de... Sobre todo las mujeres de 35, por ahí más mirá. las de 25 son más libres y no les importa tanto se 10 lo años que... mal. Pero cerca de los 35 la mujer todavía tiene esto de, bueno, yo tendría que ser mamá y la familia se lo pregunta y mis Mirá amigas vos. son mamás y esto es un fracaso y por qué. Y bueno, la realidad es que, por supuesto que uno les explica que no es ningún fracaso, que la realidad es que poder acceder a una herramienta que hace que el día de mañana puedan no ser infértiles es un gran logro y haber decidido dar ese paso y por ellas mismas es un gran logro y la realidad es que los pacientes hacen las criopreservaciones de ovocitos y después son hiper felices. Y el factor económico, para cerrar, también tiene dos vectores. Voy con vos, Flaco, No, te voy a cerrar, no, porque digo, no hacía falta, está el que tiene el problema económico, decir, no, la verdad que no vamos a poder, digo, tanto mujer como varón, y el que tiene, decir, no, la verdad que, o sea, sí, pongo estas prioridades, voy a viajar, me compro el auto, la moto, lo que sea. No lo quiero compartir. No, y después voy a hacer. Claro. ¿Me entendés? O sea, tener los dos. Después, Ahí los va, comenzaba la charla la doctora diciendo que la biología no acompaña los cambios socioculturales, Esa es buenísima. pero la cultura y la sociedad, sobre todo, y en definitiva el Estado, puede acompañar la biología con alguno de estos planteos que hacían, por ejemplo, los $10.000, creo, en Rusia o tal, que son algunos de los impedimentos que muchas veces tienen las mujeres y los hombres a la hora de ser mamá o de ser papá. Absolutamente. Las políticas de gobierno tendrían que ir hacia flexibilizar las licencias por maternidad Claro. y las licencias por paternidad, porque la realidad es que los padres, algunos tienen 3 días. Bueno. Es imposible que la mamá se quede sola a los 3 días con un bebé. A veces necesitan una cirugía, una cesárea para poder ni tener hablar. un bebé. A veces no tienen la contención familiar como para que les ayude. Entonces hay que orientar a los gobiernos a generar políticas que ayuden a las parejas a querer ser padres, aumentando las licencias, dando una compensación económica, facilitando el ingreso a guarderías y a maternidades de los niños, En los lugares de laburo. a los lugares de trabajo, flexibilizando los horarios laborales para lactancia. Todo esto va a hacer que por ahí las parejas quieran o lo piensen un poco más sencillo, el hecho de ser padres y no como una cosa que me va a complicar la vida. Mariana, ha sido un gustazo tenerte aquí, un placer. Igualmente. Este presente es para vos. Muchas por haber gracias. venido. Muchas Sentadita gracias. nomás, ya cerramos el bloque. Gracias, Mariana, por venir. Nos vamos a la pausa, pero antes...